Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más de Letra Nostra. Estoy acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. ¿Cómo estás, Miriam, esta mañana? Hola Alex, estoy muy contenta de estar en un podcast más aquí contigo y con todos los que nos escuchan. Y con este tema que vamos a tratar hoy, que es los poetas malditos. Es un tema interesante. Sí. Bueno, vamos a poner primero ¿qué es esto de los poetas malditos? Ya todos hemos oído esa frase, sabemos a quiénes se refieren, pero es un ensayo de Paul Verlaine publicado en 1884. Vamos a empezar por ahí. ¿De qué trata este ensayo? ¿Quién era Paul Verlaine? Así a grandes rasgos. Bueno, primero también quién eran los poetas malditos, Exacto. de dónde salieron y por qué están en ese libro, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar de que todo esto sucede en Francia en el siglo XIX. Fue un movimiento de un grupo de poetas que promovían un tipo de arte diferente, especial, un estilo de vida que rompía con las reglas de aquellas épocas, de los convencionalismos sociales o religiosos cristianos, católicos que había en aquel siglo, sobre todo de la mitad del siglo XIX a finales del siglo XIX, ¿no? Y tiene unas características muy especiales porque como se estaba terminando lo que era el romanticismo, comienza este movimiento de simbolismo que también se le denominó el malditismo, donde estos poetas, aparte de que tenían una vida muy escandalosa, manejaban el mal como una ciencia del hombre, el sexo, hablaban del vino, inclusive hasta del satanismo, de las prostitutas, de las drogas, de la homosexualidad, porque algunos de ellos eran homosexuales. Nace como una reacción a un romanticismo que ya no estaba en su mejor etapa, ya estaba decadente, sí. Ya digamos que el romanticismo se había agotado y persistía en algunos escritores ya como forma, como ya era una forma muy elaborada, cada vez le ponían más artificios y entonces ellos dicen no, o sea, es una revolución estética que también tiene que ver con una revolución social, porque había estado en auge toda esta época de la industrialización y ellos se oponen a la explotación del hombre por el hombre, que también era como, no voy a decir digamos que la iglesia se cerraba los ojos, no se ponía la venda. Claro. No, y además es bien interesante porque el poeta que inicia con todo, por así decirlo, es el que crea el libro de los poetas malditos, que es Paul Verlaine, uh-huh, ¿no? En donde está basado ese término de poeta maldito, lo tomó de Baudelaire, que es otro gran poeta, uh-huh, a través de un poema que se llamaba Bendición. Mira qué contradictorio, ¿no? Sí, porque para ellos decían, bueno, existe el bien y el mal. Y si el bien es esto que ustedes están pretendiendo, industrializar, explotar, el capitalismo exacerbado, que no hay otro tipo de capitalismo, ¿verdad? No hay un capitalismo moderado, pero pues, ellos dicen, bueno, yo estoy del lado del mal, ¿no? Es que eran rebeldes, ¿sí? Y aparte de tener su vida privada era rebelde, era escandalosa. Ellos tenían una homosexualidad abierta, en algunos casos. Entonces ellos eran muy criticados en su momento, pero eran unos artistas y eran unos poetas de verdad, ¿eh? En concreto, este ensayo habla de algunos personajes, y aquí vamos a hablar en particular de un par de ellos. Bueno, habla de Tristan Corbière, de Arthur Rimbaud, de Stéphane Mallarmé, de Auguste Villiers, de Les Fladam y Charles Baudelaire. En concreto, aquí vamos a permitirnos hablar de Mallarmé, de Baudelaire y de
de Verlaine y su relación con Rimbaud, ¿verdad? Con Que fue, Rimbaud, sí. que fue muy escandalosa, esta película existe, ¿eh? ¿Qué características tiene el simbolismo? Bueno, aparte de que ellos veían el arte en la maldad, en la fealdad, en el ocultismo, inclusive en el satanismo, se transmitían sentimientos pesimistas. También pues eran parte de los textos oscuros. Imagínate venirse del romanticismo a esto. Eran Una góticos, reacción. que fueron reaccionarios totalmente y criticados y no valorados en su momento. A ellos los empiezan a elaborar hasta el siglo XX, ¿no? Aparte que eran muy liberales, tenían un pensamiento totalmente anticonvencionalista, ¿no? Pero nada más en pensamiento, porque las formas, ellos todavía respetaron este verso rimado. Tradicional. Sí, claro, con métrica y con rima estricta, ¿no? Entonces es así como una parte contradictoria de esta revolución, de si vamos a acabar con una idea, una forma de pensamiento, pero no con la forma poética, no arrasando con la forma poética. Y también escribieron prosa, ¿eh? Ah, sí, No bueno, es solamente que estos poemas. hombres fueron traductores, ensayistas, y lo curioso de ellos es que hay por ahí un autor norteamericano que influyó grandemente en ellos, que es uno de tus favoritos, que es Edgar Allan Poe. Él también se le dice que es otro de los escritores malditos. Obviamente no dentro del libro, porque en el libro que hace Verlaine, pero se fue considerado uno de los escritores malditos en el siglo XIX. Por su oscuridad, por su misterio, por esos finales trágicos o catastróficos que no se veían escribir antes de esta época. Este movimiento fue muy importante e inspiró a muchos poetas y escritores en el siglo XX. Como de Norteamérica, la influencia hacia Europa. Así es. Claro que pues todos tenían una vida, la vida personal de estos poetas o de estos escritores también era trágica. Muchos murieron, ya a los 50 años ya parecían unos ancianos, ¿no? Porque vivieron una vida con excesos, sí, con escándalos, eran personas muy pasionales. Y así como vivían, así escribían, ¿eh? Pero como dices tú, siempre con las reglas, con el arte como debía hacerse, sobre todo en el tipo de escritura del siglo XIX. Yo creo que ya actualmente no existen estos personajes, me refiero, que puedan marcar tendencia en la poesía, que puedan marcar una diferencia, un movimiento, un parteaguas, no sé por qué extraño eso, no sé, quisiera saber dónde están ahorita estos personajes que están haciendo un parteaguas en la literatura, que hacen reflexiones, porque todos estos hombres por lo pronto sabían 2 idiomas, ¿no? O sea, Baudelaire sabía latín, Rimbaud sabía griego, todos traducían al inglés, Mallarmé dominó el inglés, o sea, era gente académica también. No, y eran unos genios. Y con filosofía. Era gente pensante. Sí, pensante. Sí. Que reflexionaba sobre cuál era la tendencia estética a seguir. Y ponían el canon. Hay de esos ahorita, Miriam. Yo quisiera como conocer. Pues en dónde con esta innovación, con este tipo de altura, porque hay mucha gente que escribe poemas eróticos o de este estilo, pero no es lo mismo. No es lo mismo jamás. Grandes personajes, y vamos a tratar de ellos. ¿Qué te parece? En el siguiente corte hablamos en concreto de Mallarmé y Baudelaire. Encantada, Alex. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Porque la historia cuenta, millones de notas
reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, soy Alex Forzan, estamos aquí en un podcast para Letra Nostra. Aquí estoy con Miriam Cereceres, mi amiga. ¿Qué tal, Miriam? Hola, Alex. Estamos tocando un tema bien fuerte. Los poetas malditos, interesante. Los poetas malditos, que esta denominación se le da a este grupo de autores a partir de un ensayo de Paul Verlaine. Paul Verlaine habla de varios personajes, entre ellos Mallarmé, que es, bueno, Mallarmé nace en París en marzo de 1842 y fallece en 1898. Dentro de los aspectos de su vida, que para mí es una de las más fascinantes dentro de este grupo de los poetas malditos, está un viaje que él hace, ahora sí que persiguiendo el amor, y lo hace a Londres, donde vive, y busca un puesto de maestro de inglés y lo consigue en Londres, y después se refrenda ese puesto de maestro ya a su regreso a París, que es donde ya hace todo este movimiento. O sea, se puede decir que es uno de los puntos de unión entre todos estos autores, porque él era el primero en hacer estas tertulias en las que se reunían todos estos poetas. A mí me fascina la vida de Mallarmé porque yo creo que es un hombre así 100% representativo de su época, y voy a decir por qué. Amigo de Rainer Maria Rilke, de André Gide, musicalizado por Debussy y Ravel, discípulo de Baudelaire, y él llegó a ser pintado o plasmado en lienzo por Manet, por Gauguin, quienes eran sus amigos. Entonces te estoy hablando de alguien que tuvo contacto con lo mejor de su época, con los mejores escritores, los mejores pintores, los mejores músicos. Y en 2 días él escribió un poema, un conjunto pues de poemas, El sueño del fauno, que fue musicalizado por Debussy. Pero también tanto él hablaba de música como los músicos inspirados en su obra poética hicieron obras musicales. Entonces yo pienso que por eso digo que es como alguien de su época, es un hombre importante, trascendente, porque de veras tuvo contacto con lo mejor. Y tenemos que mencionar que este grupo pues fue influido por Baudelaire. Fue el pionero, ¿no? El pionero. Y el más grande de todos. Sí, porque nació primero. Fue en edad y aparte, bueno, pues en fama. No estamos demeritando la obra de ninguno, al revés, pero la obra de Baudelaire sería el más maldito. Gracias a las flores del mal, ¿no? Dicen que era el más maldito de los malditos, ¿eh? Antes de hablar de Baudelaire, voy a leer un poema de Mallarmé. Es este principio nada más que les quiero compartir. Se llama Brisa Marina. Leí todos los libros y hay la carne triste. Huir muy lejos. Ebrias aves se alejan entre el cielo y la espuma. Y así continuó el poema, ¿no? Dice: un tedio, desolado por la esperanza ciega, confía en el supremo adiós de los pañuelos. Esta frase me impacta, Miriam. Dice: leí todos los libros y hay la carne triste. O sea, no es el conocimiento el que me da felicidad. Que lo llena. No me llena. Ellos, por más que estudiaron, te digo, o sea, por ejemplo, su proyecto de vida, ¿no? Ser maestro en la Universidad de París, lo logra a través de sus estudios académicos, sin duda su estancia en Londres,
Pero dice, no son los libros los que me dan la felicidad. Y eso que fueron este grupo de personas, fíjate a qué otro grupo pertenecía también, de artistas en general, pensantes, revolucionarios en el arte. Y sin embargo, no les bastaba, porque estaba esta insatisfacción de estoy viviendo en un mundo industrializado que quiere explotar a los demás. Yo no quiero ser parte de esto. Una rebelión interna. Sí, claro. Y por encima de todos ellos, pues, no quiero decir por encima, pero como la piedra fundamental de todos ellos, Charles Baudelaire, nacido en abril en 1821, muere en agosto de 1867. Una vida rápida, de bohemia, de adicción a las drogas, y considerado padre de la poesía moderna, con varias obras, comenzando por Los paraísos artificiales, traducciones, ensayos, reflexiones, traducciones de Edgar Allan Poe. Casi creo que tradujo buena o la mayor parte de la obra de Edgar Allan Poe al francés. Y sale este libro, Las flores del mal. Como dijiste en el corte anterior, hasta en lo malo hay cosas artísticas. Puedes hacer arte, el mal produce maldad. Exacto, hasta la maldad, ¿no? Y bueno, ¿pero qué era la maldad, Miriam? ¿Homosexualidad es maldad? ¿Bohemia es maldad? Maldad era todo lo que fuera contrario a las reglas cristianas, religiosas, ¿no? Por eso hay que ubicar bien, o sea, como tú decías, es que no son malditos por decir que estaban condenados, no era ese el sentido, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Pero así lo veía la gente en aquella época, están condenados, se van al infierno por su forma de vivir, porque eran contrarios a lo que decía la religión. Y la usanza, o sea, estaban en un Francia, ya poquito, o bueno, no un poquito, tiempo después de Napoleón, pero ya era una corte decadente, era una burguesía pero aparte decadente. Ellos venían, bueno, al menos Arthur Rimbaud y Paul Verlaine venían de familias religiosas, o sea, sus padres y sus abuelos eran muy religiosos, entonces se sintieron limitados, sobre todo en la época de la juventud, y fueron los rebeldes del siglo XIX, en donde frecuentaban lugares de vicio, prostíbulos, donde se drogaban, que pues era algo muy mal visto, bueno, no que esté bien visto ahora, pero era un escándalo en aquella época. Claro. Quisiera leer un poema de Baudelaire tomado de estas flores del mal, publicada en 1857 en una versión censurada. Primero le restan, creo, 6 poemas que después se publican ya después en 1868, o sea, póstumo, una publicación póstuma de esta obra, Las flores del mal, con 151 poemas dividido en 6 secciones de diferente tipo: el amor, la homosexualidad femenina, que es el lesbianismo, el pesimismo, como dices tú, la depresión, ¿no? O sea, eran así poetas como permanentes, ¿no? Como tal, ¿no? Pero como si fueran permanentemente depresivos, ¿no? Sí. Tengo este pedacito de la muerte de los artistas. Cuánto mis cascabeles tendré que sacudir y besarte la frente, triste criatura, para dar en el blanco de mística virtud mi carcaj. Cuántas flechas habrá de malgastar. Esta búsqueda incesante del arte, el artista queriendo alcanzar algo mejor. De superarse a sí mismo. De superarse y superar los cánones artísticos, que ellos querían algo más. Sí, y aparte utilizaban la poesía para revelarse. Claro, era su medio, era su medio. Volvemos para hablar de Verlaine y de Rimbaud. Claro que sí, Ana. Gracias. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más.
25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Clínica de Rehabilitación del Valle Salazar. Contamos con equipo moderno, tecnología de punta y personal altamente calificado para ayudarle a aliviar sus problemas de ciática, lumbalgia, desgastes y lesiones. Nuestros tratamientos se basan en fisioterapia, infiltraciones, láser, hidroterapia, ultrasonido, entre otros más. Si desea una consulta, llame al 614-184-7260 con el Dr. Adán del Valle o visite nuestra clínica en calle 44, número 4206 de la Colonia Dale. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Estamos en un podcast más para Letra Nostra. Estamos tocando el tema Los Poetas Malditos, ubicados en Francia en el siglo XIX. Miriam, ¿de quién más podemos hablar? Otro de los poetas malditos es Arthur Rimbaud. Él nació el 20 de octubre de 1854 en Charleville, en Francia. Su vida es muy interesante porque al hablar de Rimbaud tenemos que hablar de Paul Verlaine, ¿no? Sí. Porque está íntimamente relacionado no nomás su poesía, no nomás porque Verlaine fue el mentor de Rimbaud, sino aparte de todo fue su amante. Sí. Y hay una historia muy interesante donde estos grandes poetas se unen y con un desenlace fatal. No fatal, pero sí trágico, por lo menos, ¿no? Arthur Rimbaud fue un niño genio, Sí. También lo que platicamos hace rato venía de una madre estricta, religiosa. Inclusive es bien curioso porque Rimbaud de niño fue muy religioso, Era el típico niño santurrón. Y a los 7, 8 años escribe, ¿no? Él compone sus primeros poemas, y viviendo con la mamá dura y estricta, el padre se va, los deja solos. Imagínate la educación de ese niño. Nada más que fue un niño precoz, porque así como fue santurrón, al llegar a la adolescencia, 13, 14 años, él empieza a inquietarse, él sigue escribiendo, se va a París, tenía un maestro que le ayudaba, que le reconocía, porque es un niño privilegiado, era sumamente inteligente, era un genio, en donde estuvo un tiempo ahí en la cárcel en París, porque se va a París sin pagar el boleto, él regresa a su tierra, a Charleville, hasta que logran contactarlo, porque él sigue escribiendo en su adolescencia, con Paul Verlaine, que era 10 años mayor que Arthur Rimbaud. Él tenía 17 años y el otro tenía 27. Claro que estamos hablando de 17 años de gente del siglo XIX. Sí, que son como 30 de ahorita, claro. Y los otros tenían 45, haz de cuenta, ¿no? Son vidas desde los 12 años ya salen a la calle a trabajar y es una vida muy intensa. Arthur Rimbaud era rebelde, era el típico chavo malcriado, no se bañaba, no se aseaba, era majadero, muy, muy borracho y aparte también usaba bastantes drogas. Y a diferencia de Pablo Verlaine, era un hombre casado, también le gustaba mucho el trago, le gustaba mucho tomar, frecuentar los ambientes bohemios del siglo XIX ahí en Francia con otros poetas, y le reconoce sus poemas y sabe que tiene talento, y se lo lleva a su casa con su esposa. Imagínate, ellos amantes y la esposa se da cuenta, tiene Paul Verlaine un hijo, y huye con su discípulo Arthur Rimbaud y se van a Inglaterra, estuvieron un tiempo en Bélgica. Total que de esa relación termina una obra que él hace de Rimbaud que se llama Una temporada en el infierno, 1873. Precisamente a esta relación tormentosa, lo que llamaremos ahorita una relación tóxica, no, llena de celos y de pleitos, en donde Paul Verlaine termina disparándole a Arthur Rimbaud para matarlo en un arranque de celos, y aparte todos alcoholizados. Sí, claro.
ahí es donde empieza la separación. Tan así que Paul Verlaine estuvo encerrado en la cárcel 2 años. Bueno, dicen que también en la mención de Rimbaud en este libro, Los poetas malditos, se debió al amor, ¿verdad?, que le tenía Verlaine. No, y se lo llevó, es parte del libro. Pero ya después otros académicos sí han reconocido a Rimbaud por encima de Verlaine, inclusive como diciendo, los que ponen este parteaguas en la literatura son Baudelaire y Rimbaud, ¿eh? O sea, tan alto fue el alcance de su poesía, digo, a lo mejor fruto de todo esto que comentas, y de su relación prohibida. Sí, lo que tú quieras, ¿verdad? Como, no quiero decir un desastre, pero sí quiero decir esta acelerada manera de tomar decisiones, de vivir las cosas, y mira, el fruto son estas obras. Sí, claro que sí. Hay un fragmento de una carta de amor desesperada de Arthur Rimbaud a Paul Verlaine. Dice: por supuesto, si tu mujer regresa, no te comprometeré escribiéndote, ni te escribiré más. Solo debes de recordar una sola cosa: vuelve, quiero estar contigo, te amo. Si escuchas esto, demostrarás valor y un espíritu sincero. De otra forma te compadezco, pero te amo, te abrazo y ya nos veremos. Rimbaud. Sí, pues era un hombre enamorado. Sí. Paul Verlaine nace el 30 de marzo de 1844 en Francia y él muere el 8 de enero de 1896, ¿no? Pues, de hecho, murió después, ¿no? Porque Verlaine fallece el 10 de noviembre de 1891. Oye, ¿qué me comentabas, cómo fue después transformándose la vida de ambos, ¿no? Es que es bien interesante. ¿Cómo acaba la vida de Rimbaud? Rimbaud termina su relación con su amante. Él como que llegó un momento, pero a los 19 años dejó de escribir, ¿eh? Sí, claro, te digo que llegó, revolucionó Sí. la poesía francesa y se fue a su casa. A los 19 años dijo: ¿qué estoy haciendo? Hubo una reflexión, una especie de iluminación, que después escribe el libro de Iluminaciones. Se va a estudiar idiomas, se va a Alemania, estuvo en Chipre, él termina en el África, en Etiopía, y es algo bien curioso, se hace millonario con el tráfico de armas. Fue considerado el hombre, en su momento, el hombre más rico de África. Y llevó una vida tranquila y pacífica, ¿eh? Dicen que tuvo un amante que era su criado, pero de una manera ya muy discreta. Bueno, parece ser que hasta se convirtió en musulmán. Vale, totalmente. Igual que pasa con Verlaine. Verlaine es exactamente igual. Después de esta vida tan turbia que tuvo y con todos los excesos que te puedas imaginar, terminó rindiéndose al catolicismo y escribió otro tipo de obras, ¿no? Los poemas saturnianos. Escribió también ya como ese ya redimido, ¿no? Ya como que cambiado, modificado, ya iluminado los dos, ya en otra etapa de su vida. Sí, él sí siguió escribiendo poemas muy interesantes. Oye, y también dentro de esto de los poetas malditos hay una sección como para las mujeres de la época. Había qué bueno mujeres. que lo comentas. No lo estamos nosotros tomando hoy. Yo creo que eso amerita así un capítulo un capítulo aparte, un podcast especial para ellas, porque también existían las poetas malditas. Sí. Que sí es muy interesante hablar. Pues imagínate, mujeres y aparte poetas y luego malditas. Pues es que era... Cuando las mujeres no pueden ni siquiera escribir un poema de amor a Dios, sé mucho. Pero ya estar escribiendo este tipo de temas, porque eso fue lo que causó mucha conmoción a la sociedad de aquella época. Aparte la vida de ellos, estos amantes, que fue una vida muy interesante, siempre la gente se escandalizaba y les huía y eran criticados. Fíjate, hay una frase de Verlaine que dice: la independencia siempre fue mi deseo, la dependencia siempre fue mi destino. Pero, qué maravilla. Pero a pesar de todo esto, Miriam, el día de hoy, cualquiera de nosotros que lee uno de esos poemas tiene un punto de identificación, porque llegaron a tocar estas fibras humanas universales, ¿no? O sea, casi pudiéramos decir que ahorita todos estamos malditos, ¿no? Sí. Son humanos, unos poemas profundamente humanos. Y es con lo que vamos a... Y no son vulgares, ¿eh? No, en ningún momento. No, y aparte estéticamente son preciosos. Que eso sea la tarea, ¿no? Que les dejamos a nuestros lectores, acercarse a alguno de estos poetas
leer sus obras, que por sí mismos, ¿no? A ver qué les parece. Y conocer de sus vidas, que son muy Así interesantes es. también. Muchas gracias, Miriam, y Gracias, gracias Alex, a todos los que nos han acompañado, a nuestra audiencia que está con nosotros hasta este punto. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.